Víctor Romero y el día de hoy tengo no solo el honor, sino el enorme gusto de presentar a mi colega y amigo, el doctor José Luis Mateos Trigos. Es un investigador titular C del Departamento de Sistemas Complejos, viene trabajando en UNAM alrededor de unos 30 años por ahí, y es un experto internacional en los sistemas complejos, que es un tema del cual nos va a hablar un momento más. Simplemente quiero mencionar que José Luis ha tenido una carrera tocando muchísimos temas. Como verán, los temas complejos son muy amplios, y desde sus inicios como investigador en la sismología, después en estos sistemas que se llaman los ratchets estocásticos, que nos permiten obtener trabajo aparentemente del desorden, muy interesantes en aplicaciones biológicas, temas del caos clásico, caminantes aleatorios, física biológica, comportamiento de animales, en fin, los temas son increíblemente variados. Esta es una introducción muy breve, quisiera hablarles más de él, pero mejor le dejo la palabra. José Luis el día de hoy nos va a dar una ojeada, no solo de temas afines a su trabajo, sino en general, de investigaciones, las investigaciones principales que se desarrollan en el Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física. Entonces, sin más, te dejo, José Luis, adelante, es tuyo el micrófono, es tuyo el lugar. Muchas gracias, Víctor. Estimado Víctor, me da mucho gusto estar aquí en este importante evento, en donde en estas condiciones difíciles estamos desde el Instituto de Física haciendo una conexión, nuestra facultad hermana, la Facultad de Ciencias, y les voy a hablar de sistemas complejos y qué hacemos en el Instituto de Física. Para tal fin, voy a permitirme compartir mi pantalla. Ok. Supongo que ahí lo ven bien. Bueno, el segundito. Listo. Bueno, en el Instituto de Física hay una diversidad de departamentos, hay 8 departamentos. Está física teórica, está física química, física experimental, física del estado sólido y otros, física cuántica. Pero hay un departamento que es el Departamento de Sistemas Complejos, en donde estamos físicos que nos interesa la interdisciplina y nos interesa esto de los sistemas complejos que les voy a comentar en un momento más. La idea, las líneas o la idea central del Departamento de Sistemas Complejos es desarrollar investigación de frontera, principalmente en temas de física estadística, teoría de redes, dinámica no lineal, física biológica, ecología matemática, sistemas de baja dimensionalidad y estructuras moleculares complejas. Y estas investigaciones abarcan estudios teóricos de física fundamental y muchas aplicaciones interdisciplinarias, es decir, aplicaciones de la física a otras disciplinas, como puede ser la biología, puede ser la economía, puede ser algún sistema social. Y cabe mencionar que actualmente en el departamento hay un investigador que hace física experimental también, y hay un laboratorio que estudia desde el punto de vista experimental y teórico temas relacionados con los sistemas. Bien. En el departamento hay 3 investigadores, hay 14 académicos, 3 investigadores y un técnico académico. Y aquí están sus nombres. Gerardo García Naumis es el actual jefe del departamento. Está Rafael Barrio, Alberto Robledo, Denis Boyer, Octavio Miramontes, Gastón García Calderón, Ignacio Garzón,
Alejandro Pérez Riascos, Rosalío Rodríguez, Rubén Gómez Solano, Marcelo del Castillo, Jorge Fuquioca, Francisco Sevilla y un servidor, José Luis Mateo. No están en ningún orden particular y en conjunto pues trabajamos diversas líneas de investigación, áreas de investigación. Este es un recuento no exhaustivo, pero son dinámica de sistemas biológicos, ecosistemas. Déjenme comentar algo brevemente cada una. Analizamos la conexión de la física con la biología. Que la biología, los seres vivos, son claramente un sistema muy complejo. Los biólogos y los médicos, pues estudian los sistemas vivos con mucho detalle. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y los físicos qué tenemos que ver con eso? Pues resulta que históricamente siempre ha habido una conexión, no solo desde las técnicas como pueden ser los rayos X o la espectroscopía, o la resonancia magnética nuclear aplicada a los sistemas vivos, sino que el propio entendimiento de la biología a veces la han iniciado físicos. Por ejemplo, Francis Crick, el famoso Francis Crick de Watson y Crick, descubridores de la estructura del ADN, pues Francis Crick era físico. Entonces, el área de sistemas complejos nos interesa mucho los sistemas biológicos y los enfocamos desde el punto de vista de los físicos, que nos gusta la interdisciplina. Y trabajamos con biólogos, con ecólogos que también quieren colaborar con nosotros, hablar con nosotros, y la interdisciplina siempre es un poco complicada porque el lenguaje que tiene cada disciplina a veces impone barreras que tiene uno que ir derribando para tener un lenguaje común. Ese lenguaje común básicamente son la dinámica no lineal, la teoría del caos, la geometría fractal, por ejemplo. Y obviamente mucha análisis computacional, ciencia de datos, grandes datos, estadística y más recientemente aprendizaje de máquina, inteligencia artificial. Okay. Entonces, trabajamos desde cosas de biología molecular hasta ecosistemas grandes. Por ejemplo, hay un grupo que activamente estudiamos el forrajeo de animales y estrategias óptimas para encontrar algo en un medio complejo. Como por ejemplo, los monos araña en la península de Yucatán, en una reserva natural, trabajando con primatólogos, gente del departamento, hacemos estudios matemáticos para entender cómo emergen las sociedades de primates y cómo buscan comida y cómo colaboran, etc. Otro tema son las redes complejas, temas sociales y las redes complejas. Las redes complejas son como las redes sociales, no nomás de Facebook o Twitter, sino las redes que tenemos todos con nuestros amigos, familiares. Las redes pueden ser el www, puede ser una red de neuronas, una red de proteínas, una red de genes, una red de personas, una red de instituciones, de universidades, etc. Y queremos ver cómo fluye la información, qué tipo de arquitectura tienen las diferentes redes, si hay redes de mundo pequeño en donde puedes conectar dos personas con unos cuantos pasos, ¿no? Los famosos 6 grados de separación, que en realidad se ha visto que son menos, son como 3 o 4 pasos. Y estudiamos todas esas redes, y las redes es un tema fundamental para los sistemas complejos. Hay otra área de fluidos complejos y vidrios, donde se estudian materiales que tienen un reto más grande porque tienen su complejidad, como pueden ser los cristales líquidos. Por ejemplo, la pantalla de sus computadoras generalmente funciona con cristales líquidos. Los vidrios son materiales muy desordenados, a diferencia de los cristales, y también se estudian desde el punto de vista de los sistemas complejos, y lo que hay atrás de todas estas áreas es física estadística.
no la física estadística convencional, sino física estadística más moderna, de fuera de equilibrio, en donde queremos entender sistemas hornolineales fuera de equilibrio desde el punto de vista de la física estadística. Es decir, de los elementos, digamos, que componen un sistema, como pueden ser los átomos y las moléculas, como entendemos propiedades macroscópicas. Puede ser la temperatura, transiciones de fase, tienen fenómenos críticos muy interesantes, y todo eso es lo que está también atrás de todos estos temas. Otro tema es materia activa, formación de patrones. Materia activa es, a diferencia de la materia no viva, digamos, de las moléculas o los átomos, la materia activa puede ser un conjunto por ejemplo, un cardumen de peces o un parvado de aves, o materia que digamos, tiene de alguna forma la libertad de moverse como los sistemas vivos. Caminatas aleatorias es un tema también muy central para entender muchos sistemas, no solo en la física estadística, sino también en biología, en economía. Entonces hay un grupo tan importante que hacemos caminatas aleatorias o random walks o procesos estocásticos en general. Luego está dinámica no lineal y caos. Voy a mencionar un poco más adelante eso, pero así empezó muchos de estos estudios con la revolución de la teoría del caos en los 70s del siglo pasado. También hay otra parte que tiene que ver con la física per se, que es por ejemplo, la mecánica cuántica, la física cuántica. Entonces hay investigadores que trabajan física cuántica, en particular la evolución temporal de sistemas abiertos. Luego está cosas conectadas con el origen de la vida y las nanociencias computacionales y la quiralidad. Es estudiar las nanociencias, la nanotecnología, de cúmulos de unas cuantas partículas, y eso se conecta con temas muy recientes. Y sistemas de baja dimensional y sistemas de muchos cuerpos, que son estudios más de corte teórico para entender fenómenos de la física. Entonces hay desde la física teórica hasta la complejidad misma. Bien. Ahora, ¿qué es todo este asunto de los sistemas complejos? A mí me gusta plantearlo de la siguiente forma. Uno podría pensar que uno de los aspectos más impresionantes de la física es la simplicidad de sus leyes. Las ecuaciones que describen las leyes de la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo y la mecánica cuántica se pueden expresar en unas cuantas líneas. Entonces, todo es simple, claro y contenido en estas leyes. Pues resulta que todo es simple y claro excepto el mundo. Porque a pesar de que el mundo y todo lo que pasa en el mundo me refiero a todo lo que vemos a nuestro alrededor, obedece las leyes de la física, hay algo que no entendemos nada bien. Resulta que si miramos a nuestro alrededor nos encontramos con una increíble complejidad. La turbulencia de los fluidos, los caprichos del clima, los sistemas vivos, la economía, la ecología, la sociedad. Y entonces, algunos físicos, presentaré el tipo de investigaciones, algunas, o digamos un esquema general de lo que nos interesa a los físicos de sistemas complejos, de las investigaciones que estamos haciendo para tratar de entender el origen de la complejidad a partir de reglas simples. Entonces, seguimos pensando como físicos y con reglas simples queremos entender la complejidad. Entonces, los sistemas, no hay una definición única en la que estemos de acuerdo todos qué es un sistema complejo,
pero hay algunas características más o menos claras. Se trata de sistemas que tienen muchos elementos no lineales, que interaccionan entre ellos, y estas interacciones, esta no linearidad, da lugar a propiedades emergentes. En términos coloquiales, bueno, uno puede decir que un sistema lineal goza de la propiedad de superposición, y entonces puedo yo simplificar mucho el análisis cuando mis ecuaciones son lineales. Podría uno decir coloquialmente que en este caso lineal el todo es igual a la suma de las partes. Entonces, ¿para qué batallar con el todo? Pues estudio las partes, las sumo y tengo el sistema completo. Eso es muy útil, se ha usado mucho a lo largo de la física. Pero en un sistema no lineal, el principio de superposición no vale, y en muchos casos lo que ocurre es que el todo es más que la suma de las partes. En un sistema que es, por un lado, no lineal, y este tema no lineal es muy importante, y el otro punto fundamental es que está fuera de equilibrio, puede haber sorpresas llamadas propiedades emergentes. Déjenme ponerles un ejemplo de muchos. Imagínense que tienen una red de neuronas en interacción, es decir, un cerebro humano, puede ser el cerebro de otros animales, y la interacción de miles de millones de neuronas da lugar a una propiedad emergente como la conciencia. Este es un problema muy, muy grande que estamos lejos de entender, y lo ilustro simplemente como un ejemplo de una propiedad emergente. Es claro, esto que está aquí, un dibujo original de Santiago Ramón y Cajal, que empezó a describir en detalle las neuronas, científico español, y esta es una caricatura de una neurona que son, como se ve en esta otra dibujo, son células que transmiten corrientes eléctricas y forman una red muy, muy compleja que tenemos dentro de nuestra cabeza, y gracias a esa red de interacciones entre neuronas podemos hacer muchas cosas. No solo emerge la conciencia, sino que podemos ver, oír y todo el mundo exterior. También tenemos un mundo interior. Lo interesante es que, por ejemplo, dentro de nuestra cabeza, dentro del cerebro, no hay luz, tampoco hay sonido. Sin embargo, estas corrientes eléctricas, de alguna forma, al colaborar de alguna forma en esta red de neuronas, emerge algo como la visión, el sonido, o emerge algo incluso más sofisticado como la conciencia y todo lo que somos, ¿no? Toda la creación que hacemos, nuestra conciencia, por ejemplo, de ser seres individuales, etcétera. Entonces, esta conciencia y todas esas propiedades que tiene el cerebro como un todo, que es una red de millones y millones de neuronas, no las tienen las neuronas individuales. Entonces emerge, y la pregunta es cómo es que emerge estas propiedades. Pensamos que tiene que ver con la estructura de la red. Entonces las redes, la ciencia de redes es muy importante en esto. Otro ejemplo podría ser un sistema ecológico, la economía, cómo emerge, por ejemplo, al intercambiar agentes económicos en la bolsa de valores, en el mercado, cómo surgen propiedades de ese estilo, ¿no? O en un hormiguero, cómo se autoorganiza. La idea central que yo resumo aquí es la siguiente. Por un lado tenemos sistemas simples y por otros sistemas complejos, así en términos generales. Y los sistemas complejos, simples, tienen una dinámica simple. Un sistema simple puede ser un sistema lineal de unas cuantas partículas. Un sistema complejo puede tener muchas partículas, como puede ser el clima o el cerebro humano. Y generalmente tienen una dinámica compleja. Una dinámica compleja en el sentido de que no podemos predecir, por ejemplo, el clima. No podemos predecir cómo va a estar la economía. No podemos predecir qué va a pasar en una semana con política,
en México o en otros países. Tiene una dinámica muy compleja. Sin embargo, hay ejes cruzados. Por ejemplo, hay sistemas simples que tienen una dinámica compleja. Eso se le llama caos. Es decir, yo puedo tener un sistema con 3 partículas y si es no lineal, ya puedo tener una dinámica compleja que se llama una dinámica caótica. Es muy difícil, es casi indistinguible del azar puro, proceso estocástico. Se llama caos determinista. El otro cruce es de un sistema complejo que puede tener una dinámica simple, vía algunos mecanismos, como puede ser la sincronización o la autoorganización. Déjenme referirme a estos dos fenómenos muy brevemente. La teoría del caos que surge en los 60s y 70s del siglo pasado tiene que ver con modelos muy simples para predecir el clima y sorprendentemente no podemos predecir ni aún esos sistemas simples que tienen únicamente 3 variables, como lo que se conoce como el sistema de Lorentz, y el Edward Lorenz, que aquí está una fotografía de él, que era un meteorólogo y matemático en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, fue el redescubridor del caos, el descubridor del caos, aunque hay antecedentes desde el siglo XIX, de finales, con Henri Poincaré, un gran matemático. Y el caos, por ejemplo, esto que está aquí es un diagrama con 2 estrellas, un sistema binario con 2 estrellas o 2 soles y un planeta que está atrapado en el campo gravitacional de este sistema binario. Y las trayectorias, a diferencia de una simple elipse, con el caso de un solo sol, como la Tierra, por ejemplo, que tiene una órbita elíptica, si tengo únicamente 2 estrellas y una partícula de prueba, un planeta, las trayectorias son increíblemente complejas en el sentido que son caóticas y no podemos ya predecir. Y así hay, por ejemplo, la turbulencia de los fluidos, como se ve en esta imagen. El caos es un campo muy grande y hay gente en el departamento, y yo mismo me he dedicado muchos años a estudiar el caos. El otro ejemplo que mencioné es la autoorganización y la sincronización, simplemente para darles una idea del tipo de análisis que hacemos en este campo. Cuando uno se organiza, cuando uno ve un sistema que está organizado, pues uno piensa que hay un organizador, un director de orquesta, digamos. Y la explicación es justamente esa, que hay un director de orquesta y él organiza, imagínense que tienen una orquesta y el director con su batuta va llevando la orquesta y él pone el orden y la organiza, los tiempos, etc. Sin embargo, entonces la explicación ahí es muy obvia, que es un sistema que se organiza porque hay un organizador. Lo mismo con muchos otros fenómenos. Por ejemplo, organizar una conferencia como esta, pues hay un comité organizador, muchas empresas, muchas universidades, el Estado, los gobiernos. Lo que es muy interesante es que hay sistemas que se organizan sin que haya un organizador, sin que haya un líder. Y entonces no se entiende bien cuando lo que tenemos es básicamente la interacción de muchos elementos que son no lineales y complejos, pero pueden dar lugar a un comportamiento global ordenado, sin que haya un líder. Por ejemplo, en estas parvadas de pájaros que hemos visto, si no en vivo, al menos en videos, no hay ningún líder, todos los individuos son iguales, sin embargo, forman patrones muy interesantes, como si fuera fluido, complejo. Este es un ejemplo de materia activa. En vez de ser moléculas de agua en un río, pues lo que tenemos son pájaros moviéndose y haciendo esta como danza en el cielo. Lo mismo ocurre en otros fenómenos, en los cardúmenes, los grandes cardúmenes forman esto. Y lo que queremos entender es analizando los diferentes individuos y cómo interactúan localmente para dar lugar a una propiedad global. Por ejemplo, puede ser la ola
que emerge espontáneamente en los estadios de fútbol. Le llaman técnicamente la ola mexicana porque en el Mundial de 86 empezó a popularizarse esa idea de la ola y los estadios como el Estadio Azteca, y básicamente algunos individuos empiezan a pararse, levantan las manos y por imitación sus vecinos inmediatos, hacen lo mismo y emerge una ola que se propaga con una cierta velocidad a lo largo de todo el estadio, involucrando a cientos de miles de personas, decenas de miles. Lo mismo en las grandes migraciones y en muchos fenómenos colectivos. Entonces, la autoorganización, la pregunta es, ¿podemos entender cómo surgen sin un líder las propiedades emergentes a partir del acoplamiento o las interacciones de los elementos del sistema? Por ejemplo, es un banco de peces, como este que se ve, que es una foto real, con un vórtice, sin que haya un organizador. Y entonces resulta que con puras interacciones locales emergen propiedades emergentes globales. Por ejemplo, analizamos la vecindad de cada uno de estos peces y por imitación van cambiando su comportamiento y esa interacción local se propaga a lo largo de todo el sistema. Y esto lo estudiamos como si fuera un problema de física estadística. Hay una cosa que se llama el modelo de Ising, que en vez de peces son imanes y actúan localmente, pero generan y se propaga esa interacción hasta que se vuelve global, abarca todo el sistema y ocurre una transición de fase, en donde el sistema puede pasar de un sistema de un orden, de una ausencia de orden, de desorden a orden, por ejemplo. Y surge algo como la magnetización en forma macroscópica. Y hay, lo mismo, esas transiciones de fase por equilibrio se ven en sistemas de estado. Bien. Un poco para cerrar esta idea, lo que es muy sorprendente es lo siguiente. ¿De qué está hecho el mundo? Pues el mundo está hecho de átomos, todo está hecho de átomos, básicamente hay átomos, espacio, tiempo, hay luz. Pero todo está hecho de estos ladrillos fundamentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema como puede ser una cubeta de agua, está formada, se forman cristales de hielo, puedo ver analizando del sistema grande al más pequeño, y todo este esquema se llama esquema reduccionista, que es el que hemos seguido en la física desde hace 400 años. Entonces tenemos moléculas, bueno, entonces, átomos o moléculas. Los átomos a su vez pues tienen una estructura interna, sabemos, tienen núcleo, tienen partículas como electrones, protones y muchas otras. Los propios núcleos, que son mucho más pequeños, esto no es de escala, es una caricatura. Los núcleos tienen a su vez nucleones, protones, neutrones, que a su vez tienen una estructura de quarks, gluones y otras partículas. Esta dirección de ir de un sistema macroscópico a sus partes, se llama el reduccionismo, y ha sido muy exitoso. Sin embargo, el reto para nosotros, los que nos interesan los sistemas complejos, es, bueno, resulta que si todo está hecho de los mismos ladrillos fundamentales de los átomos, de los mismos átomos, entonces, ¿de dónde surge la complejidad de un ser vivo? Entonces, este camino de un sistema muy complejo que tiene muchísimos átomos, irlo reduciendo, terminó de nuevo en los átomos, los núcleos, los quarks. Ahora, ¿cómo me regreso? ¿Cómo paso los quarks a los núcleos, a los átomos, las moléculas? Hasta llegar a, no sé, un par de niñas. Este paso, que es el paso de la física o de la química a la biología, pues es el que no está tan claro. Sabemos muchas cosas, sin embargo. Sabemos que estas moléculas tienen que hacerse más complejas, más elaboradas. Desde una molécula como el agua, tenemos una molécula como el ADN, que es una doble hélice donde se puede codificar ahí información genética con 4 letras, pero no es suficiente. Tenemos que se empiezan a formar estructuras que llamamos células, y esas células a su vez se organizan
en una sociedad de células que llamamos organismos como estas mismas. Este es el gran reto, tiene que ver con las jerarquías y cómo se van normando estructuras de lo simple a lo complejo. Como decía, las redes es un tema central en toda esta temática. Y es un asunto de redes y, por ejemplo, y esto no es una mera metáfora, es literal, yo puedo tener una red de átomos de carbono que los pongo en una red hexagonal que se llama grafito, como este que está aquí, que no es otra cosa que el carbón que usamos para la carne asada, o el carbón que está en la punta de nuestro lápiz cuando escribimos. Pero si cambio la estructura de la red, y en la red hay únicamente átomos de carbono, cambio de grafito, de esta estructura de hexágonos a una red diferente que se llama estructura del diamante, genera un diamante, literal. Este diamante es puro carbón, este grafito es puro carbón. ¿Cuál es la diferencia? La red. Y la red tiene cambios brutales. Por ejemplo, este es un material muy suave que me permite escribir. Este, en cambio, es el material más duro que se conoce. No solo eso, a lo mejor esto me cuesta 10 pesos y esto me puede costar 10 millones de pesos. Entonces, la única diferencia es cómo es la arquitectura de esa red. En ese sentido, digamos, podemos, por ejemplo, estos átomos, como los ladrillos básicos, podemos disponerlos al azar, una pila, podemos hacer algo como esto. Los ladrillos son los mismos. Aquí tengo una catedral perfectamente orquestada, hice una red de ladrillos y genero una estructura impresionante como esta. Esto está conectado con un tema que es muy importante, que es como paso del desorden al orden. Eso aparentemente, mucha gente piensa que eso viola las leyes de la termodinámica, pero no es así. Porque, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica se aplica a sistemas que son cerrados o están en equilibrio. Y entonces la entropía siempre aumenta. Sin embargo, si el sistema es abierto y está fuera de equilibrio, puede haber una disminución del desorden. Es decir, la entropía puede disminuir y paso del desorden al orden. Obviamente es más fácil pasar de esta catedral a una pila, como por ejemplo a una bomba, y en unos cuantos segundos tengo esto. En cambio, pasar de una pila de ladrillos a esto me puede tomar varios siglos. Entonces, esas, como genero orden, está conectado con pues, la complejidad real. Imagínense que tienen de igual forma, si tenemos átomos, o sea, los átomos al azar, como en un gas, puse un humo ahí para distinguirlo, como en un gas, le damos 14,000 millones de años, que le da el universo, para que se autoorganicen, pueden hacer algo como esto. Por eso son los mismos átomos. Pero aquí hay mucho desorden, por lo mismo es fácil de entender. Pero cuando hay esta complejidad, que hay orden y desorden, pues tenemos que recurrir a otras cosas. Este salto no lo entendemos del todo. No lo entendemos nada bien. Y por eso los complejólogos tenemos mucha chamba. Y ese es el reto. El reto es entender la complejidad desde el punto de vista de la física. Y bueno, gracias. Con eso termino. Muchas gracias, José Luis. Déjame poner Muchas gracias, José Luis. Muy interesante. A ver, tenemos poco tiempo, pero tenemos aquí ya una pregunta. Hay varias, déjame hacerte una rápidamente. Dice, ¿podemos decir que existe un diferente análisis económico abordado desde los sistemas complejos? Es decir, abordar la economía tradicional como sistema cerrado, lineal y con tendencia en equilibrio, y la economía de complejidad con sistemas abiertos, dinámicos y no lineales. Una pregunta compleja. Sí, efectivamente. De hecho, hay todo un área que surgió en los 90s que se llama econofísica, así como hay biofísica y otras conexiones, le llaman econofísica, y en la econofísica estudias la economía como un sistema complejo, que es abierto, que es no lineal.
que está fuera de equilibrio, que en realidad eso es lo que es la economía. Y entonces muchas de las hipótesis de la economía clásica a lo mejor no se sostienen. Y eso, una diferencia es que, por ejemplo, se estudian con detalle las fluctuaciones de lo que se llama retorno de la inversión, que básicamente es la diferencia de precios. Y esa, digamos que tienes un precio hoy, compras algo y cuesta, por ejemplo, 100 pesos y mañana cuesta 120, pues ganaste 20 pesos. Y puede subir o bajar los precios. Y esa es la cantidad central que se estudia. Y resulta que cuando analizas la estadística de eso, tienes fluctuaciones que te dan colas largas, como le llaman los economistas, o leyes de potencia, como decimos en física, en matemáticas, que son estas colas largas que te dan eventos que pueden ser catastróficos, y eso se parece a los sistemas en el punto crítico, y esa es una de las contribuciones de los econofísicos, digamos, estudiar y entender mejor eso. Y también estudiamos, o se estudia, como un sistema colectivo de millones de agentes que están, por ejemplo, comprando y vendiendo, y cómo eso se traduce en una cantidad macroscópica, como puede ser el Producto Interno Bruto, o puede ser el valor de un conjunto de acciones, como el Standard & Poor's 500, que es como pasar de las moléculas, millones o billones de moléculas, a tener una cantidad macro como la temperatura, por ejemplo. Y entonces, en el caso de economía, serían agentes económicos interactuando y dan lugar pues, cuestiones macroeconómicas en el mercado. Y lo estudiamos igual que estudiamos otros sistemas complejos, y es muy, muy interesante. Los economistas, así clásicos, tienen sus reservas, pero ese campo sigue floreciendo y sigue creciendo. Se llama econofísica. Muy bien. Hay otra pregunta aquí, si la inteligencia, te preguntan si aplican la inteligencia artificial en las investigaciones ahí en el departamento, y si sí, ¿cómo lo hacen? Ese es un campo muy nuevo. Algunos de nosotros, yo en particular, con Alejandro Pérez Riascos, otro investigador joven, estamos muy interesados en estudiar inteligencia artificial, porque hay dos enfoques. Uno es ver la inteligencia artificial o el aprendizaje de máquina como una herramienta más para entender sistemas físicos que son complejos, como puede ser un fenómeno crítico, problemas de física estadística, desde el punto de vista del aprendizaje máquina. Pero el otro es no verlo únicamente como una herramienta, sino como un tema per se, porque la inteligencia artificial, que hay varias facetas, básicamente tiene que ver con redes neuronales, ¿no? No son las redes de neuronas del cerebro, son redes neuronales que aprenden. Y las redes neuronales se desarrollaron desde los 50 del siglo pasado, 60, pero se estudian, y había una conexión en los 80 del siglo pasado, la gente que estudia redes neuronales con la física estadística. Por ejemplo, incluso usan la nomenclatura similar. Hay unas cosas que se llaman máquinas de Boltzmann, que se usan para analizar cómo las redes neuronales aprenden, cómo las puedes entrenar. Y se llaman máquinas de Boltzmann porque, digamos, en las ecuaciones hay este factor de Boltzmann igual al que aparece en la física estadística. Y entonces, para alguien que hace física estadística o redes, hay un pasito no muy grande para entrarle al tema de inteligencia artificial, cómo aprenden, y lo que se llama deep learning o aprendizaje profundo. Y estamos al menos un par de investigadores haciendo eso en el departamento. Tenemos ya muy poco tiempo, José Luis. Una última pregunta. La voy a parafrasear. Es larga, pero creo que se puede hacer muy sencilla, y es, ¿la pandemia actual que tenemos es un problema de los sistemas complejos? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, igual que muchos otros, empezamos, es decir, las epidemias o las pandemias es
se modelan como un conjunto de ecuaciones que son no lineales, y entonces es un ejemplo claro. Y qué bueno que se me pregunta esto, porque por falta de tiempo ya no lo mencioné, pero es muy importante. Entonces, una epidemia como de este coronavirus, del COVID-19, es un claro ejemplo de un sistema complejo. Por un lado, hay toda una epidemiología matemática que se enseña en los cursos. Yo desde hace 10 años o más, 15 años, es uno de los temas y un ejemplo típico de modelos de epidemias que se llaman de compartimentos, como el SIR. Entonces tienes compartimentos, personas sanas que se infectan con cierta probabilidad y luego se recuperan o fallecen, y lo vas sofisticando. Y hay un elemento probabilístico, hay un elemento también de red, porque hay redes de contacto, como el virus se propaga en una red, que es la red de personas de contacto. Pueden ser tus amigos o puede ser un desconocido en el transporte público, o estás formado en el banco y ya resulta que tienes síntomas y no supiste ni de dónde lo pescaste. Entonces se usan redes de contacto, y el tema de cómo se propaga en una red, que es la red social, es justamente cómo se propaga un virus, como el del coronavirus, puede ser un virus cibernético, pero hay mucha actividad y mucha de la gente de sistemas complejos, y en particular redes, se ha volcado a estudiar, obviamente, la pandemia del COVID-19, y es un gran tema, y también hemos hecho algunos estudios en el departamento, y es un tema muy activo y obviamente muy relevante. Pues muchísimas gracias, José Luis. Ha sido una charla breve, pero muy sustanciosa. Yo quiero aprovechar para invitar a todos los oyentes, a los estudiantes de la Facultad de Ciencias, que se acerquen al instituto. Como bien lo mencionó José Luis, es un departamento vigoroso, con muchos investigadores, gente joven, gente de edad mediana, gente con muchísima experiencia, hay de todo, y se tocan temas como son los sistemas complejos, grandes, abundantes y muy variados. José Luis, muchísimas gracias por tu presencia. Damos por terminada esta plenaria. Gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias.